echamos el resto. Verdad, él no vino. No lo he visto más, Gabriel Faría vino. Sí, nunca me llegó la aquí. ¿Qué cosa? O sea, yo y yo le preguntamos a Marlene que, o sea, ayer perdíamos. No veíamos guión, no podíamos ver guión porque estaba chocado con todo. Y Marlene dice que no, por internet. Hay tres personas que faltaron y con dos personas ninguno, o sea, no tenemos contacto porque son de otro semestre. Bueno, en todo caso, fíjense, en la página del CIEF, en cfb.com, digo para que después lo puedan ver, hay en el www.cfb.com, hay un www.cfb.com, ok, la estoy haciendo streaming aquí en loop. Hay un menú de live stream aquí, ¿no? Y en ese menú, vamos a ponerle esto. En canal general, estoy dejando esto que estamos viendo hoy. De tal forma que ustedes después, eso después la clase va a aparecer aquí. O sea, que la pueden volver a oír. O alguien que no haya estado, la puede ver. ¿Ok? Entonces, dame un momento, ¿cómo estás? Creo que estoy en buena resolución. Voy a cambiar esto un momentito, perdón. Sí, está bien. Creo que lo voy a poner solamente en screen. Listo. Ok, esto no me interfiere. Ok. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de medición, hablamos un poco de la primera sesión, o de sensitometría. El problema en el fondo es tener un buen control de exposición. Ese es el problema central. O sea, hacemos medición de sensibilidad para tener una correcta exposición. Y al final es un tema de entender con qué luz contamos, cómo medirla y cómo es el efecto de esa luz sobre el medio en la que va después a reposar, sea película o sea un sensor. Entonces, en términos técnicos, vimos como una primera aproximación y eso es tratar de ver cómo aquello que está medido en términos eléctricos podía pasar a términos fotográficos. Y eso lo vimos a través del fotómetro, ¿no? O sea, cómo aquello nos lleva a parámetros fotográficos. Pero luego de que eso digamos, está establecido, como ustedes saben, hay muchas decisiones que tomar y esas decisiones son de carácter estético. Es decir, hay muchas combinaciones en las escalas en este caso, de apertura y velocidad o de frame per second y aperturas, o sea, de diafragmas y obturación, muchas combinaciones posibles y las diferentes combinaciones responden entonces a decisiones estéticas. Entonces, el sistema de zonas fue un sistema propuesto por Ansel Adams, el autor del libro, básicamente para que pudiéramos entender el control de exposición, pero desde el punto de vista estético y no desde el punto de vista técnico. O sea, no desde el punto de vista de la medición propiamente de la luz, sino de las consecuencias de la luz. Entonces, es más sencillo, bueno, a pesar de que es un sistema que en fotografía y en cine se emplean para poder entender de qué manera colocar los settings, también es mucho más sencillo a través de este sistema entender las consecuencias estéticas de las decisiones de medición que hagamos. Entonces vamos a ir viendo algunas premisas. Como digo, este material lo van a tener en el Dropbox, o sea que no hay que tomar. Fíjense, básicamente aquí, es importante que aclaremos que vamos a estar hablando, y en las primeras prácticas también, vamos a estar en el universo del blanco y negro, eso ya lo habíamos comentado. Y vamos a trabajar en el universo del blanco y negro para concentrarnos única y exclusivamente en luz, ¿no?
Vamos a quitar componente color y nos vamos a concentrar en luz. Entonces, cuando hablamos de luz, de ausencia o presencia de luz, nosotros estamos hablando realmente de la escala de grises, en las que pasamos en valores del 0 al 255. Si estuviésemos en color, estaríamos hablando del RGB, ¿no? De 0 a 255 en cada uno de los 3 componentes. Aquí estamos hablando solamente de un solo valor de 0 a 255, que es la escala entonces de grises, que la podemos interpretar como color también, o sea, desde un negro hasta un blanco, pasando por todos los grises, que el negro y el blanco también son grises a propósito, o podemos verlo simplemente como luz, diciendo que el 0 es la ausencia total de luz y el 255 es el máximo nivel de luminosidad. Entonces, eso es una escala continua, o sea, eso es continuo. Lo que hizo Ansel Adams fue, para efectos de estudio, dividir esa escala en 11 zonas. Y este es el principio, digamos, el primer paso del sistema. Es decir, yo en lugar de tener una escala continua de 0 a 255, lo que voy a tener son 11 zonas, desde la zona 0 hasta la zona 10. La zona 0 asociada con la no luz, el blanco, el negro total, y en el caso, lo van a ver en el libro él habla, por supuesto, de fotografía y habla de papel, o sea, porque la fotografía en ese momento era papel, entonces habla de la zona 0 como la zona de negro absoluto y la zona 10 de blanco papel, es decir, donde no hay nada, está el sustrato nada más, el fondo, o sea, no hay información. Entonces, por supuesto, eso, yo les voy a traer película en la práctica para que la vean, y es igual, cuando ustedes ven un negativo, ven los lugares en los que solamente se ve el acetato, o sea, no hay nada ahí, eso es una zona 10. Y hay otras en las que la emulsión está completamente negra, entonces, bueno, eso es una zona 0. Y después hay diferentes grados de emulsión, de saturación de la emulsión. Entonces, es el mismo punto. Ahora, lo importante de esto que él hizo es que nosotros nos podemos empezar a mover entonces en estas zonas dependiendo de la textura que queremos obtener. Y es una forma también de entender que a pesar de que nuestro ojo puede moverse en todo el espectro, las cámaras no. ¿Okay? Las cámaras manejan un concepto que probablemente lo han oído, lo han estudiado ya, que es el concepto de rango dinámico. O sea, hay un rango entre la exposición correcta y la sobre y la subexposición que por lo general se concibe en términos de stops. En las cámaras convencionales estamos hablando de 5 stops. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una medición con el fotómetro, ustedes saben que esa medición me está dando el equivalente al gris 18%, etcétera, y tal. Si yo me equivoco, yo me puedo equivocar hasta 2 stops de sobreexposición o 2 stops de subexposición, y eso es manejable en edición. A eso llamamos rango dinámico. Por encima de 2 stops, hacia cualquiera de los lados, me estoy saliendo del rango dinámico de la cámara. Claro, hay cámaras modernas, yo sé que son 3 y 3, es decir, no son 5 rangos, no son 5 f-stops, sino son 7, pero en todo caso no son 11. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos está, digamos, para qué nos va a empezar a ayudar esto? Que yo sé que dependiendo de dónde está mi punto central, mi rango dinámico puede estar hacia un lado o hacia el otro de la escala de zonas, por lo tanto yo puedo esperar que lo que está un poco sobreexpuesto esté en el blanco absoluto, o esté en uno de los grises, o esté en uno de los negros. ¿Se dan cuenta? O sea, ya lo puedo empezar a visualizar dependiendo de dónde yo coloco mi medición central. Ese es un poco el punto. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, toda fotografía, el primer punto, se puede realizar desde el negro más absoluto hasta el blanco papel con 10 diafragmas o pasos, ¿no? De hecho, ese era un principio, claro, muy ortodoxo, muy clásico, el principio básico de Ansel Adams para definir una buena fotografía. Una buena fotografía dice es una fotografía que está presente el blanco, está presente el negro y que están todas las tonalidades de gris. O sea, todas. Eso es una fotografía perfecta.
eso lo podemos abstraer perfectamente el color, igual, la misma cosa, ¿no? Y eso lo podemos ver en un histograma. Otro punto importante para que entendamos que esto es universal es que todo material fotosensible se comporta de la misma manera. Y aquí estamos hablando, cuando digo todo material, estamos hablando de sensores, de películas, o sea, todo funciona igual. O sea, hay un rango dinámico, hay una zona de luz, hay películas que tienen mejor comportamiento hacia las luces, otras que tienen mejor comportamiento hacia las sombras, se saturan más rápido, hay sensores que son mejores. O sea, pero todo funciona igual. Tienen un rango dinámico, no ocupan las 11 zonas, no pueden. Tenemos nosotros que movernos a ver en qué zona. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo estoy haciendo una película o estoy haciendo una fotografía con cierto tono dark, entonces yo de repente me muevo entre la zona 0 y la zona 5, por ejemplo. Si yo estoy hacia las luces, me voy a ir entre la zona 5 y la zona 10. Entonces el centro, ¿y cómo hago esto? Bueno, poniendo que mi medición central, si mi medición central está en la zona 2, mi rango dinámico va a estar entre 0 y 4, ¿verdad? ¿No? Si mi medición central, el fotómetro con sobreexposición está en la zona 8, entonces mi rango dinámico va a estar entre la 6 y la 10. Entonces yo sé que las luces van a estar sin ningún tipo de información. Eso es equivalente a lo que ustedes probablemente habrán oído de trabajar en high key o trabajar en low key, o sea, trabajar en claves altas o trabajar en claves bajas. Exactamente lo mismo, pero mapeado al sistema de sombra. Entonces, todo fotómetro, y aquí viene el punto con el que vamos a hacer conexión con lo que vimos en la primera sesión. Cuando nosotros usamos el fotómetro, sea incidente o sea reflejado, y el fotómetro, y hacemos los ajustes en la cámara para que el fotómetro esté nivelado, o sea, esté en el centro, realmente lo que estamos haciendo es que ese lugar donde estamos midiendo, lo estamos colocando en la zona 5. Lo estamos colocando en el centro. Es decir, que ese gris que ven allá arriba, cuando ustedes tienen una escena y tienen medición puntual y esa región miden ahí y ajustan hasta que se centre el fotómetro, ese lugar está en zona 5. Por lo tanto, va a reproducir como ese gris. Todo lo que esté un stop por arriba va a tener el siguiente gris. 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes tienen, y vamos a ver ahora el ejemplo, tienen una escena de altísimo contraste, ¿okay? Lo que va a suceder es que probablemente ustedes quieran un cielo blanco y el cielo es 2 stops por encima de esa zona y resulta que el cielo va a caer en zona 7 y miren que es 7, es un gris, no es un blanco, ¿verdad? ¿Qué hacen para que sea blanco? Sobreexponen, corren todo para que lo que estaba en el centro ya no esté en zona 5, sino esté en zona 7. De tal manera que el cielo esté en 9. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos moviéndonos. Es similar, por favor, no lo vayan a tomar literal, pero es similar a lo que hacemos cuando nos movemos en el ISO, que básicamente es corriéndonos en una escala. La sensibilidad, o sea, la luz no cambia, pero mi sensibilidad a la luz sí cambia. Entonces, lo que estoy haciendo es desplazándome. Si yo subexpongo, yo voy a tener el mismo rango dinámico, pero el rango dinámico lo estoy moviendo en esta escala. ¿Ven? Muy bien. Ok, entonces es una 18%, zona 5. Todo conjunto fotográfico, papel, cámara, negativo, empieza a perder texturas en la sombra a la misma distancia que pierde texturas en la luz. Aquí se habla desde la zona 5 hacia los extremos, y este punto es totalmente cierto en película, pero no es así en sensores. Es decir, hay un montón de estudios sobre sensores. Entonces, hay unos sensores que decaen más rápido hacia las sombras que hacia las luces. Es decir, su escala de rango dinámico no es realmente una campana, sino que es peor hacia las sombras que hacia las luces. Hay más rango hacia la luz que hacia la sombra. Hay otras cámaras que tienen sensores hechos especiales, reductores de ruido, etcétera, que son más o menos equivalentes. Lo que sí es que yo no he visto ninguna que sea mejor hacia las sombras que hacia las luces. Siempre es mejor, en digital siempre es mejor hacia las luces. Siempre es más, claro, por eso es siempre mejor sobreexponer en digital un poco, porque yo sé que en película es al revés. En película las curvas de saturación hacia las luces hacen que siempre sea más conveniente subexponer un poco.
siempre es mejor. Cuando nosotros subexponemos en digital, subexponemos mucho, nos equivocamos, nos vamos más allá de 2 stops y empezamos a rescatar, lo que sacamos es ruido, ¿no? Entonces, ese último punto donde dice empieza a perder textura a la misma distancia, no es exactamente así. O sea, ustedes sobreexponen 2 puntos en digital y todo va bien. Subexponen 2 puntos y no está igual de bien. O sea, entran en problemas peores cuando... Entonces, no es exactamente a la misma distancia. Lo que sí podemos decir para rescatar el punto es que es como equivalente, es decir, va degradándose, va perdiendo textura. Aquí también va perdiendo textura. El concepto de textura es muy importante en Ansel Adams porque él realmente lo que quiere indicar es que tú ves la textura de las cosas y esa textura la puedes perder porque esté muy sobreexpuesta o porque está muy subexpuesta. O sea, en ambos lados. Entonces, es súper importante entenderlo. O sea, si tú estás hacia una zona muy iluminada como el cielo, el que tú empieces a no ver las nubes es una pérdida de textura para él. Y si estás enfocando, por ejemplo, un tronco, el que empieces a ver la silueta nada más y no veas el tronco es una pérdida de textura también. Entonces, van a notar en el texto y en el libro que él siempre habla de textura y habla de qué tanta textura quiere. Por ejemplo, cuando están haciendo un retrato de ventanas, por ejemplo, como está ella ahora en este momento iluminada, ¿ven? O sea, tienen una zona iluminada el rostro y otra acá. De este lado, si nosotros lo vemos aquí, claro, nuestros ojos nos engañan, pero sí, o sea, ahí hay 2 stops de diferencia fácil entre un lado y otro. Si yo hago medición de este lado, va a estar 2 puntos por debajo de este lado. Si sobreexpongo un poquito aquí, ¿ok? Entonces, bueno, voy a tener más textura acá, pero si subexpongo un poco de este lado, voy a perder textura del otro lado. A eso es lo que ven el tema. Entonces, todo aquí, esta decisión puede ser qué tanta textura quiero tener aquí. O sea, si quiero que se vea este ojo o no quiero que se vea este ojo. Por ahí va. Bueno, esta es la escala tal como la definió Ansel Adams, pero fíjense que ya es en términos estéticos. Cuando dice zona 0, dice negro total. Y cuando dice zona 10, abajo, blanco puro, la base del papel, brillo especular, fuente de luz en el área de la imagen, etcétera, etcétera. Cuando dice fuente de luz en el área de la imagen es que tengo una contraluz. O sea, típica contraluz, reflejo, brillos de espejos. Ustedes saben que los materiales, como vimos, siempre absorben luz, pero hay materiales que la amplifican, ¿no? O sea, cromados, espejos, o sea, más bien retornan más de lo que tengo. Fíjense cuál es la zona 5. La zona 5 es el gris medio, cielo despejado al norte en película pancromática. Bueno, hay muchas de estas cosas que son escritas por alguien que incluso tienen hasta indicaciones de dónde vivía él, ¿no? Por ejemplo, la zona 8, blancos con textura y valores delicados, nieve con textura. Obviamente él vivía en Yosemite, entonces, bueno, nieve con textura, valores altos de la piel caucásica. La zona 9, blanco sin textura que se aproxima al blanco puro, nieve a pleno sol con negativos. En todo caso, fíjense que no son descripciones técnicas, sino son descripciones estéticas. Ya, es una descripción ya del resultado de la imagen si yo me ubico en esa zona. Entonces eso está muy chévere. Y bueno, y en la derecha es la descripción habitual. Lo que a mí me disgusta es cuando se empiezan a hablar de quemados, ¿no? Porque es un término tan ambiguo, ¿no? Que si está explotado, que está quemado. O sea, la verdad es que son... entonces hablamos de un negro máximo, o hablamos de un blanco papel, o hablamos de unas... en digital también se habla de un exceso de información o una ausencia de información. El blanco papel estaría un lugar en el que no hay información si lo vemos desde el punto de vista de la copia. Si lo vemos desde el punto de vista del negativo es completamente al revés. Ahí donde ha habido demasiada luz y hay una acumulación que hace que se haya saturado. En digital también tenemos que leer esto con mucha atención porque los sensores, hablábamos esto en la primera sesión, no funcionan como los ojos. Nosotros vemos, o sea, la luz entra, procesamos y es como que se desecha, ¿no? Se desecha. Mientras que en los sensores y en las películas la luz se acumula. O sea, se va quedando y se va quedando y se va quedando y se va quedando y se acumula y se acumula y se acumula.
por eso es que funcionan las largas exposiciones. Nuestros ojos no tienen, nosotros no tenemos larga exposición. O sea, sería excelente que tuviesen un botón de larga exposición y entonces empezamos a acumular, porque la larga exposición no es más que un efecto de acumulación de luz, o sea, que yo no desecho, sino voy acumulando y voy sumando. Lo que sucede en las noches, cuando va oscureciendo poco a poco, estamos reunidos, pero va oscureciendo poco a poco, no es que empecé, o sea, primero hay un tema, por supuesto, de nuestro diafragma, ¿no? De la pupila, etc. Pero realmente hay un efecto de la memoria. O sea, yo empiezo a verlo a él en la noche, o sea, sigo viéndolo, en parte porque se dilató un poco la pupila, pero en parte porque lo recuerdo. O sea, la imagen se forma en el cerebro y es un efecto más de la memoria que realmente de la percepción. ¿Entiendes? O sea, yo recuerdo un poco su cara y eso se va formando. ¿Sí? Nuestros ojos son un tema, ¿no? Para la... Y cuando, por ejemplo, estamos un rato viendo un bombillo y volteamos a mirar al otro lado y vemos como que la mancha del bombillo. Claro. Eso... Claro, lo que pasa es que ahí están nuestros componentes ópticos. Ahí realmente lo que está sucediendo es que hay un nervio que se satura. Ese nervio que se satura queda con una impresión. Hay un ejemplo, vamos a verlo una vez, porque eso que acabas de decir es muy simpático. Y digamos, a pesar de que nosotros no acumulamos luz, sí tenemos saturación, es decir, sí nos saturamos. Ok, vamos a ver esto. Fíjense ustedes lo que van a hacer. Ustedes van, ¿lo han visto ya? Okay, se van a quedar mirando, los que no lo han hecho, mirando a los 3 puntos de colores fijamente durante varios segundos. Por favor, no dejen de verlo. Y luego, cuando yo les diga, lo que van a hacer es que van a pestañear. Aquí vamos a ver dos cosas. Con este ejercicio vamos a ver el efecto de saturación y vamos también a ver qué sucede, o sea, el efecto memoria en el caso de los colores. ¿Vieron la imagen de color? Mierda. Ok. ¿Lo vieron, no? Ok. Se las voy a dejar también en el Dropbox para que lo... Sí, también casi siempre alguien dice mierda. Dice, marico. Ya yo volví a lo mismo negativo. Sí. Bueno, ahí tenemos un efecto de saturación, ¿okay? Y tenemos un efecto de memoria. Realmente lo que está sucediendo ahí es que la información de esos 3 colores que están en medio, nosotros interpretamos entre nuestros bastones y los conos a toda la escala de gris. O sea que con esto tenemos que entender, esto no es ciencia ficción, tenemos que entender que nuestra visión es verdaderamente diferente a la de la cámara. Nosotros lo que vemos, lo vemos en el cerebro. No lo vemos los ojos son, o sea, pero realmente está aquí formada. Entonces, la fotografía, el tema, digamos, de la huella de luz es otra cosa. Es otra cosa completamente diferente. El digital se aproxima mucho más a la visión que el analógico. Porque en el digital realmente no hay el concepto de huella de luz. O sea, hay unos sensores que están tomando y después hay un procesador que forma la imagen. Entonces es mucho más cercano a cómo funciona nuestro cerebro que la visión analógica. Ok, vamos a tratar de entender entonces el tema del sistema de sonido y comencemos con esta imagen. Fíjense, esto es una imagen de alto contraste, ¿verdad? Cuando hablamos de alto contraste, siempre que hablamos de contraste hablamos de distancia entre zona de mayor luminosidad y zona de menor luminosidad. Eso es lo que llama. Cuando las distancias son pequeñas, hay bajo contraste. Cuando las distancias son grandes, son alto contraste. Entonces, una imagen, por ejemplo, que ustedes ven que en términos coloquiales se llama una imagen lavada, mucho gris, es una imagen de bajo contraste, ¿no? Mientras que una imagen donde hay negros profundos, blancos profundos,
No importa que no haya, que los otros no sean grises, sino puede ser incluso una imagen duotonal, negro y blanco, es una imagen de alto contraste, o sea, porque el contraste se define como distancia entre las zonas de mayor y menor luminosidad. Si las zonas de mayor y menor luminosidad están muy cercanas, entonces es de bajo contraste. Entonces fíjense que aquí, esta imagen, esta fotografía se tomó colocando en la medición del fotómetro donde ahí dice zona 5. ¿Lo identifican? El círculo que estaba con la... Ok. Entonces ahí se midió, ¿no? O sea, si tú mides ahí, o sea, cuando hizo medir es que hiciste la medida y ajustaste tus settings para que estuviera en el centro. Si haces eso, la imagen queda como está ahí. Entonces fíjense que esa sombra que está en zona 1, ¿ven la sombra que está en zona 1 y 2? Ajá. ¿Vieron las luces que están en 8? Miren que no hay textura casi en la del 8, Ajá. que en la que tiene 7 tiene un poco de textura, que la 4 que está allá arriba tiene textura también, igual que la 3 que está allá abajo. Ahora, ¿qué sucedería si yo coloco mi zona 5 donde está la 7? ¿Dónde está la 7? La 7. O sea, estaría en gris como la 5. Correcto. Y eso es lo que tienen que entender. Se vería como se ve aquella. Pero todo lo que está A la derecha estaría totalmente fuera de rango. Exactamente. Lo que está en 4 arriba pasaría a estar en 2. Y así. Se vería como la que se está viendo en 2 ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver el caso contrario. Supongamos que yo quiero que lo que está en 8 ¿vieron? Tenga más textura. Entonces, ¿qué hago? Subexpongo un poquito, ¿verdad? Entonces, si subexpongo un poco, entonces lo que está en 7 se va a ver en 6, lo que está en 5 se va a ver en 4, lo que está en 4 se va a ver en 5 y así. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo primero a entender al ver esta imagen? Que yo lo primero que tengo que decidir es dónde está mi zona 5. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que está en el centro? Y luego, y eso lo voy a hacer en términos de la imagen completa y en términos de dónde me queda lo demás. Entonces, cuando uno hace una medición, no solamente mides en un punto y después mides en los demás para ver qué distancia hay entre esos puntos y el punto central. Sí. Como una duda, o sea, por ejemplo, ya con los iPhones, por ejemplo, tienen Ajá. el foco y el white balance, ¿cómo se dicen? Están juntos cuando los decides dónde poner. Sí. O sea, ahí no tienes muchas opciones. No hay manera. Precisamente cuando nosotros utilizamos una cámara en modo automático, como el caso de los iPhones o las cámaras incluso de SLR, pero cuando las usamos en modo automático, uno de los defectos es que está acoplado el foco y la medición. Entonces, la cámara toma decisiones sobre la medición en términos del foco. Entonces, te coloca el centro del fotómetro, o sea, ajusta por el foco, cosa que no tiene sentido en términos generales. O sea, de hecho, ¿cómo haces un primer plano desenfocado con esto? O sea, no puedes, porque entonces él te va a medir aquí, o cómo hacer un cambio de foco en el caso de la película, ¿no? Entonces, hacer un cambio de foco y mantener la misma medición. O sea, no. Entonces tú tienes que desacoplarlo. La forma de eso se desacopla trabajando en modo manual. En modo manual en el sentido en que tú, por un lado está el foco, que es una cosa, y por otro lado está la medición, que es otra. O sea, no tienen relación entre sí. Solamente tienen relación en los modos automáticos. Entonces, sí, sería chévere que tuviera una función de tal manera que yo cuando toco la pantalla pueda decidir si yo lo que quiero poner es foco o que quiero poner medición. Porque cuando yo la dejo oprimida, efectivamente el lunes en ese lugar pone foco y medición. Sería fabulosa. Porque digamos, tú dices, no, yo voy a decirte dónde medir. Entonces estás haciendo como medición puntual, ¿no? Y funciona bien, lo único que además te pone el foco. Entonces, lo que uno hace, por lo general, en el caso del iPhone, es que lo utilizas para medir y después buscas un programa de edición que te permita hacer tilt shift, ¿no? Que te permita hacer foco en otro lugar, quitar el foco de un lado, poner en el otro. ¿Se entiende esto? Inicialmente, ¿no? Ok. Ahora, eso tiene una relación directa con el histograma. Este histograma, este pantallazo que ustedes tienen aquí en pantalla, es
el de Photoshop. No es el histograma que está en programas de edición como Lightroom o como los que ustedes usan, tampoco es el que está en las cámaras, y menos el que está en las cámaras de video como Red, etcétera, que son unas cosas chiquiticas que no saben nada. Aquí básicamente es para que ustedes entiendan que es exactamente igual, es decir, la zona 0 equivale al 0 en el histograma y la zona 10 a las luces. En el histograma, realmente lo que, por lo general los histogramas están divididos en zonas, pero no son esas 10 zonas, no son esas 12 zonas, sino son, básicamente son blacks, shadows, midtones, ahora se lo digo en español, highlights y whites. Entonces son negros, sombras, tonos medios, luces altas y blancos. Básicamente esa es la división. Entonces es mucho más grueso moverse así que moverse con las 11 zonas, o sea, un poquito más preciso. Pero si ya están acostumbrados a decir, bueno, yo me voy a manejar hacia los highlights o me voy a manejar hacia los shadows, ya están entrando como en el universo de la zona. ¿Quieres algo más o menos? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en el histograma, y ahí aprovechamos lo que la profesora Claudia escribió en la pizarra que está allá y que no van a ver lo que están en el streaming, no se va a ver, pero bueno. Fíjense, el histograma, miren allá en la pizarra, el que está arriba pone la escala, ¿no? Va del negro al blanco, ¿no? Y el gris medio en el centro. Eso está perfecto. Recuerden que el histograma lo que mide son cantidad de píxeles. Un histograma es un histograma, esto es un histograma, no se dice, pero es un histograma de frecuencia, o sea, cantidad. O sea, una columna, realmente la columna que está por ahí por 230, por ahí, lo que nos está queriendo decir es la cantidad de píxeles que están en esa luz. No dónde están, sino píxeles completos en la zona, en la escena. Entonces, píxeles, sí, por zona. Es decir, por ejemplo, supongamos, no corresponde a esta escena, ¿no? ¿Por qué no corresponde? Porque fíjense, acá, el pico que tenemos en los blacks, ¿no? Aunque bueno, está más o menos. Fíjate, el pico que tenemos en los blacks, ¿lo ven? Es un piquito que llega como a 3/4. Perdón. No tenemos tanto zona negra, ¿no ven? Que es la que correspondería a 1 y 2. Entonces el pico debería ser, en el histograma de esta imagen debería ser más pequeñito. Ahora, la parte de 6, 7 y 8 sí es bastante grande. Entonces sí correspondería a tener mucho pico hacia el otro lado. Y la zona central, entonces este histograma es un histograma de una imagen de bajo contraste, en la que la mayor parte de los píxeles están en los tonos medios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería un histograma de alto contraste? Como el que tenemos allá a la derecha. Un pico a la izquierda, un pico a la derecha. O sea, todos los píxeles o acá. Y en el centro, pocos. El de abajo, donde dice preponderancia de luz, si lo puedes señalar, Anderson, ese sería un histograma de una imagen que está en high key, ¿verdad? Está en el tono alto. La de arriba, que dice escena nocturna, pues no sé por qué dice escena nocturna, pero realmente es low key. O sea, tendrías la mayoría colocados en una imagen con poco contraste en los tonos medios, la ven ahí, con el piquito, ven, el de al lado de preponderancia de luz. ¿Qué pasa? No tenemos, todo está en los tonos medios. ¿Ve? Y la otra, esa curva que realmente nunca es así, sino es como una campana de Gauss, ¿no? Realmente tiene esta forma. Lo que indica es que se parece a esta, pero sin esos piquitos a los lados. Es una, digamos, de un contraste amplio, copiada. Es una imagen, digamos, sin negros demasiado profundos, etc. Después abajo pintó algo que es interesante ver, donde dice, de hecho dice quemado luces. Realmente lo que sucede, fíjense que ahí en el histograma que tenemos en la pantalla, ni en los highlights ni en los shadows estamos pegados al borde. Por lo tanto, no nos hemos salido de rango. ¿Qué pasa cuando te sales de rango? Cuando te sales de rango, el histograma luce como está allá abajo a la derecha. O sea, está pegado, digamos, no hay separación. Entonces te saliste de rango. Cuando estás trabajando en película
estás fuera de los rangos de tolerancia de la película. Cuando estás en digital igual. Cuando estás en papel, el término es diferente, se llama fuera de gamut, o sea, fuera de... Es decir, si tú estás fuera de gamut hacia los highlights, ahí la impresora no imprime nada. O sea, no, porque no hay nada. Y cuando está del otro lado, se queda... porque es el negro completo. Esa es la razón por la que las impresoras en su mayoría no son RGB, sino son CMYK, para que el negro sea un color. Porque si no, tendrías que formarlo con los otros, y bueno, ya, sería una ruina más de lo que ya lo es, ¿no? Sería una mayor ruina. Entonces, el negro ya es un color. ¿Se entiende la relación entre las zonas y el histograma? Sí. Ok. Esto simplemente para que quede como más claro la relación entonces ahora entre las luces y los stops. Nosotros nos movemos, si no conocemos sistema de zonas, nos movemos. Olvídense de la parte de abajo que dice incremento de brillo, porque eso es algo que realmente no utilizamos prácticamente nunca. Utilizamos las escalas de valor de luminosidad que van desde el 0 al 255, que ya lo habéis dicho, y el 128 equivale al gris 18% a la zona 5, ¿verdad? O al 0 en el fotómetro. Cuando EB es valor de exposición, es las combinaciones que se hacen entre obturador y diafragma. Si yo estoy desde este punto, estoy un stop por arriba, es decir, sobreexpongo 1, me voy a mover a la siguiente zona, ¿no? Que más o menos está en 191. Si lo vemos en la escala de 255. Sería zona 6. Zona 7, 223. Zona 8 y así. Entonces, fíjense que tenemos 7 stops hacia un lado, 7 stops hacia el otro y nuestra zona. Ese rango no hay cámara que lo tolere. Por eso es que tenemos que tomar una decisión dónde estamos. O sea, si tuviéramos cámaras de amplio rango, esa es, y aquí un punto importante, yo sé, es evidente, que están al tanto del tema del HDR. Precisamente el HDR, o el rango dinámico ampliado, el rango dinámico grande, alto, está hecho para poder, entendiendo esto, entonces decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una escena como esta y yo quiero que todo salga con el gris perfecto, que no tenga ese problema del 8 ahí? Ah, bueno, ok. Entonces yo voy a hacer una medición donde está el 1, para tener textura en eso. Voy a hacer otra medición donde está el 8. Voy a hacer otra medición donde está el 3. Y con estas 3, y voy a hacer una toma poniendo el 5 donde está el 1, una toma poniendo el 5 donde está el 8 y una toma poniendo el 5 donde está el 3. Y esas 3 imágenes, un software me las va a unir. Y me va a hacer artificialmente que yo tengo las 11 zonas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no lo entiendo, cuando no se hace con criterio, ustedes ven esas fotografías en HDR, tú dices, bueno, esta luz es imposible. O sea, ¿cómo está esto aquí iluminado? Sí, y acá está iluminado también. O sea, entonces, vamos a ver ahora ejemplos de cómo utilizarlo. Si yo realmente quiero hacer HDR, yo tengo que entender que hay parte del problema que lo tengo que resolver en la toma, y es decidir dónde medir y qué coloco en la 5, y parte que lo tengo que resolver en edición. Así es. Vamos a ver qué hacer en cada uno. Pero eso no se puede aplicar en video. Sí, ya lo vamos a ver. Totalmente aplicable. Absolutamente aplicable. Vamos a ver, absolutamente aplicable. Fíjense, esta es como para que terminen de caer la locha en este tema. Si ustedes, y esto es un ejercicio que al final en la última lámina va a estar, que ustedes lo tienen que hacer. Si ustedes van a una escena, la escena la pueden ver en la que dice zona 8. Ahí ven más o menos cómo es la escena, ¿no? Un sofá, una mesa, una luz de ventana, ¿ok? Bien. Si yo les digo, bueno, van a medir puntualmente en donde está el círculo, ¿verdad? Y entonces, la primera foto que van a hacer es esa que está en el centro. Entonces, ¿cómo la van a lograr? Bueno, hacen la medición puntual ahí y ajustan hasta que el fotómetro esté en el centro. Si la hacen en la foto así, ese es el resultado, ¿verdad? Si subexponen un punto,
un stop. ¿Cuál es el resultado? El que ven, estarían, al subexponer, están colocando esa zona en zona 4, ¿verdad? Es la de arriba. Si subexponen 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Fíjense que no tienen que volver a medir. Si no miden una vez en ese lugar, saben que ese lugar está en zona 5, y si subexponen 1, lo pusieron en 4, ¿o no? ¿Se entiende o no se entiende? Okay. Si sobreexponen un punto, la estarían colocando en 6, ¿verdad? ¿Cuál de las imágenes que están abajo, porque asumo que a menos que tengan una estética así muy dark, cuál de las imágenes de abajo les parece mejor? Quizás la de las 7, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para que la escena sea, digamos, tenga una apariencia que nos agrade, pudiésemos seguir midiendo en ese lugar, pero lo tenemos que colocar en zona 7. Es decir, tenemos que sobreexponer, exactamente, tenemos que sobreexponer. Entonces, pero probablemente sea difícil de entender midiendo ahí. Muy probablemente si vemos la escena donde debimos haber medido en el sofá y poner el sofá en zona 5, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al verlo decimos, ¿qué es lo que yo quiero que de aquí se vea? Ah, quiero que se vea esto, por lo tanto voy a medir aquí y lo voy a colocar en el 5 porque... Ahora, ¿qué sucede? Que si me voy, exagero, ¿qué va a pasar con la ventana? No se va a ver. Entonces, la pregunta aquí sería, y la vamos a resolver láminas más adelante, que si yo quiero que el sofá se vea como está en la zona 9, ¿ok? ¿Qué hago con la ventana? Entonces, en la toma, yo tomo la decisión, digo, ¿qué hago? Bueno, voy a dejar que la ventana se vaya y después lo que hacer. Entonces, yo en la toma muevo los shadows, los subo, ¿verdad? Y en la edición me traigo las luces. ¿Qué hice en la práctica? Una especie de HDR. Es decir, me coloqué mi rango en un lugar y después empujé las luces en la otra dirección. ¿Por qué? Porque en la toma no puedo hacer las dos cosas. O decido por una o decido por otra. No puedo decidir las dos cosas. O sea, no puedo hacer el HDR. Entonces, ¿qué es la decisión de hago una, hago otra, después las mezclo? No, tengo que decidir una en la toma. ¿Cuál es la segura? La segura en digital es irnos por ahí, por 7, 9, o sea, 8, 9, por ahí. Y después, en edición, traernos las luces. ¿Ok? Ahora vamos a ver unas láminas para que termine de caer. Fíjense bien. Estas son, básicamente, a pesar de que es muy simplista, ¿no? Pero creo que ilustra perfectamente el caso. Ustedes tienen dos maneras de resolver la medición. Si ustedes están enfrente de esta escena, esta es una escena de alto contraste, ¿verdad? Ya no la foto, la escena. O sea, hay una zona extremadamente iluminada, una zona. Bien. Si ustedes, ante esta escena, dicen, mira, ¿sabes qué? Para mí es importante la textura del tronco. O sea, yo el tronco lo tengo que ver. Entonces, la metodología que ustedes deberían usar es conocida como medición en tonos oscuros o en shadows. ¿Qué hacen? Ustedes miden en el tronco y ajustan en función del tronco. Ahora, ¿van a colocar el tronco en zona 5? No, a lo mejor lo colocan en 6, a lo mejor lo colocan en 4 o en 3. ¿Cómo deciden? Bueno, piensen en la escala de Ansel-Adams. ¿Dónde comienza la textura? En la 2, ¿verdad? Primera apariencia de textura. En la 3 ya hay textura. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Colocan su fotómetro en el tronco, ¿no? Ajustan hasta que esté en el medio. Y después dice, ok, pero no lo quiero realmente perfectamente expuesto, lo quiero que se note algo. Subexponen un punto o subexponen 2 puntos. Incluso subexponiendo 2 puntos, ustedes saben que la textura va a aparecer, ¿verdad? Y la luz, ¿dónde quedará? Bueno, mueven su fotómetro y ven, a ver la distancia. 3 stop, perfecto, va a quedar en 6. Yo sé que esto, pero mentalmente después es muy sencillo de verlo, pero fíjense que aquí, incluso si no lo piensan en zonas, si lo piensan en stops, yo digo, mido ahí en el tronco, subexpongo
2 stops y yo tengo textura ahí. Estoy seguro que la voy a tener. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el rango dinámico me lo dice. Voy a tener. Claro. Ahora, lo que no es lógico es que yo mida ahí, lo deje en zona 5, porque ¿qué va a pasar? Que no solamente voy a tener textura, sí, voy a tener textura, pero va a ser algo sin gracia, sin sombra. Y lo peor, el fondo va a estar fuera de rango, con mucha sobreexposición. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero tener silueta, como en el caso de la derecha? Bueno, no hay problema. ¿Dónde hago mi medición? En las luces, exactamente. Yo hago mi medición en las luces y las coloco ¿dónde? Bueno, las puedo colocar en 5, pero si las coloco en 5 voy a perder el efecto de brillo. Entonces de repente digo, no, voy a ponerlo en 6, o voy a ponerlo en 7. Sigo, porque yo sé que hasta 7 tengo textura, y tengo brillo. Claro, el problema es tenerlas en 7, si la distancia es de 3, 4 stops, yo sé que el tronco va a estar en 3, va a estar en 2, va a ser una silueta. Si eso es lo que quiero, ahí. Entonces, esto es importante entenderlo, y a propósito, lo que ven en el BioBeam es un poquito pesimista, o sea, sí, es bastante grande aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ustedes están ante una escena de estas, ustedes tienen que tomar la decisión si exponen para las luces o exponen para las sombras. Y si quieren algo balanceado, entonces tienen que saber que van a exponer para, por ejemplo, exponer para las sombras y después van a revelar para las luces. O sea, se tienen que ocupar de las luces después, en la edición. Y eso en digital es chévere. Si fuese en analógico, yo diría, no, yo voy a medir una luz, voy a exponer para la luz y después voy a revelar para la sombra. Si quieres resuelto. Exacto, y subo ahí, porque relleno, hago fill lights en el ampliador, etc. Si estamos, obviamente esto es una simplificación en la que tenemos luz disponible. ¿Qué sucedería si necesitan algo como lo de la derecha, en términos del fondo, pero quieren textura en el tronco? Le meten luz. ¿Qué es? No, pero ojo, que esto es, ¿qué es? ¿Hasta dónde le meten la luz? Aquí también tienen que entender el sistema de zona. Miden el tronco y dicen, mira, ¿sabes qué? Esto me está dando zona 3. ¿Cuántos stops tienen que subirle? Tienen que subir los 2 stops, ¿verdad? Bueno, entonces van poniendo el fill light hasta que está 2 stops por encima de la medición que tenían. Al ponerle 2 stops por encima de la medición que tenían, ¿dónde están colocando el tronco? En zona 5. Se va a ver. ¿Ensayo y error? No, simplemente un cálculo obvio. ¿Okay? Entonces, hasta para meter las luces, tienes que saber cuánto meter la luz. Y no es ensayo y error, es saber en qué zona va a caer ese lugar. ¿Okay? Muy bien. Esta lámina, que simplemente para que... Esto es bien vintage, ¿no? Pero se entiende un poquito lo que sucede en película. En película, yo tengo una escena de alto contraste entre sombras y luces, y yo realmente lo que hago en película es que sobreexpongo y después subrevelo. Realmente lo que estoy haciendo en la práctica es tratando de recuperar exactamente el mismo rango, pero la película funciona mejor cuando me manejo de esa manera, ¿no? Igual sucede, ¿qué pasa cuando ustedes lo hacen en digital? Hacen algo similar, sobreexponen y después tumban, ¿no? Entonces, oye, pero ¿por qué no lo hice igual? O sea, ¿por qué no lo hice desde el comienzo? Bueno, porque es más seguro. Es más seguro, o sea, la toma es más segura cuando sobreexpongo un poquito. ¿Cuánto? Ahí viene el tema, ¿no? Que yo en película lo sé perfectamente porque uno llega a conocer las películas. En digital uno tiene que empezar como a aprender mucho con su cámara. Cuando ya la conoce perfectamente, entonces va a comprar otra porque ya salió la otra, entonces no terminas de aprenderlo. Pero si uno llega a conocer bien el sensor, dice, ajá, no, mira, yo con medio stop estoy bien. Funciona chévere. O no, tengo que darle 1. Le voy a dar 1 porque después es mejor, tal. Pero es lo que sucede, o sea, de hecho seguro que lo hacen, o sea, sobreexponen y después en edición bajan, ¿no? Pero es más seguro hacerlo de esa forma. Ok, vamos entonces a ver ahorita los ejemplos para ver si se está entendiendo el asunto. Fíjense,
El cielo, esta es una fotografía muy Alonso Adams, ¿no? De este señor Hugo Rodríguez, pero es una tremenda fotografía en el que tenemos, pues bueno, un rango entre la zona que tenemos abajo a la izquierda, que está en zona 3, que equivale a 250 F4, y el cielo, en esa zona donde está, que está en zona 7, que es 250 16, tenemos ¿cuántas diferencias? Tenemos 5 zonas, ¿no? Son 4 stops, ¿verdad? ¿Cierto? Es decir, yo voy de 4, 8. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si yo estoy moviéndome, para moverme de la zona 3 a la zona 7, yo necesito hacer 4 pasos. En este caso particular, si mi decisión fue que hubiera textura en la zona de abajo a la izquierda, ¿verdad? Yo voy a garantizar que todo lo que esté en la zona 7, que es esa zona del cielo, también la va a tener. Por lo tanto, y si esa es mi decisión, es decir, si esos son mis 2 puntos críticos, yo medí aquí y eso estoy hecho. ¿Qué va a pasar? Bueno, que de repente la montaña, ¿ven la montaña a la izquierda? Está en un negro fuera de rango. Y que de repente una sola de cielo a la derecha está fuera de rango también. Ok, pero yo tomé decisión basado en dos lugares. Medí en un lado, medí en el otro y calculé la distancia. La regla de dedo sería, o sea, la regla así de pegar, es que si la distancia no supera los 4 pasos, estoy bien. Entre mi zona de luces mayores que quiero tener en textura y luces menores, o de sombras y de luces. Dice, si son 4 pasos, estoy bien. O sea, estoy en mi rango dinámico. Si mi cámara es ultra sofisticada, entonces de repente puedo tener un poquito más. Pero bueno, esa es la zona. Ahora, esto pasa pocas veces. Lo que pasa usualmente es esto. Que yo mido abajo, estoy en zona 2, con 125, y mido arriba y estoy en 8. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, fíjense el gráfico de abajo para que se entienda, ¿no? Yo quisiera tener un gris, ¿lo ven? En lo que está en el cuadrito, en el cuadro oscuro. Pero realmente lo que tengo es un negro. Lo logran notar en el video, no es como muy... Y en el otro lado, que se nota menos, lo que quisiera tener es una cierta textura que está en el cuadrito y realmente lo que tengo es blanco. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Que hay más diafragmas que zonas. O sea, si yo me voy desde 1.4, no venga ya, ¿no? Hasta 22, ¿cuántos diafragmas tengo? Tengo 9 diafragmas. Pero realmente yo necesito meter eso en 7 zonas. Entonces, ¿cómo meto 9 diafragmas en 7 zonas? Tengo que recortar 2, pero no en un solo lado, sino tengo que recortar en un lado y en el otro lado, ¿entienden? Ok, eso es lo que estaba tratando de ilustrarles antes. ¿Cómo hacen las dos cosas en la toma? No pueden hacer las dos cosas en la toma. Un lado lo manejan en la toma y el otro lado lo manejan en la edición. ¿Cuál manejar en qué lado? Bueno, supongamos que toman la decisión, es decir, yo voy a manejarme aquí en los shadows. Por lo tanto, eso que está en zona 2, lo voy a poner en 3. ¿Verdad? Es decir, sobrepongo un poquito. Aquello se va a ir, pero entonces cuando vaya a la edición, sé que tengo que bajarlo 2 stops allá. Entonces, lo que estaba en 9 diafragmas, lo voy a llevar a 7 zonas. ¿Cómo? Empujando en la toma las sombras hacia arriba y después en edición bajando las luces. ¿Se entiende el punto? Esto, de todas formas, hasta que no se termina de entender, pero el punto aquí importante es que entiendan que las dos cosas no se pueden hacer. O sea, y la decisión, por lo general, es siempre los shadows. Siempre los shadows, siempre es ver los shadows, siempre es buscar resolver las sombras en la toma, lo mejor posible, elevarlas lo mejor posible, porque yo sé que después rescatarlas en edición va a ser terrible. Miren este caso. Fíjense, la imagen de la izquierda es una típica imagen que uno asocia con una imagen lavada, ¿verdad? Esa es una imagen de bajo contraste.
La distancia entre la luz y la sombra es poquita. Fíjense lo que está pasando aquí. Pasa totalmente contrario que el anterior. El cielo está en zona 8 y aquí tenemos 2. Pero ¿qué sucede? Que yo estoy, de hecho estoy en un 60avo, 11.2.8. Yo tengo 5 diafragmas, pero realmente yo quisiera 7 zonas. Es decir, yo quiero hacer lo contrario, o sea, quiero expandirlo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si yo quiero, yo voy a subexponer para que esa zona que está en ese grisecito que es Nifunify en la orilla esté un poquito más a los shadows, pero yo también quiero que ese cielo, que es un gris ahí que no se entiende, sea más blanco. Entonces, decisión, ¿qué hacer? Bueno, aquí quizás la decisión más lógica sería sobreexponer el cielo, y yo sé que después, ¿qué tengo que hacer con la otra zona? Bajarla. Entonces, lo que he hecho es empujarlos en los extremos, separarlos desde el punto de vista de luz. Subexponer en un lugar, sobreexponer en otro lugar. Pero las dos cosas no las puedo hacer en la toma. Y de hecho no se llama tampoco sobreexponer cuando estoy en edición, cuando hay un ajuste local en el que yo estoy moviendo las curvas de nivel, las curvas de la zona, las estoy moviendo en edición para que las luces estén más hacia la derecha, o sea, más hacia las luces, y los shadows estén más profundos. Sí. Vamos a llevar eso a la práctica. Sí, claro, vamos a hacer medición. De hecho, en la última lámina tienen la lista de ejercicios No, que pero ustedes van a tener que hacer. la edición del Claro, la van a tener que hacer y después vamos a venir, primero en fotografía, después en video. Entonces, van a hacer la fotografía y les vamos a editar. Entonces, en la edición vamos a hacer los movimientos. Fíjense este caso. Aquí ya pasamos a color intencionalmente para que vean cómo son estas decisiones. Ya aquí estamos en otro tono. Fíjense que estamos en un tono publicitario, en el que yo no quiero, bajo ningún concepto, que nada compita con el rostro. Por lo tanto, yo el rostro lo voy a colocar en zona 8. En zona 8. Zona 8 es una zona borde del contraste, ¿verdad? De la textura, ¿verdad? Bien, si yo coloco eso ahí, entonces fíjense dónde me va a quedar todo lo demás. ¿Okay? Lo único que me va a poder competir ligeramente es cierta zona del vestido que también está en la zona 8. Ahora, ¿qué sucede si realmente, si ustedes ven el rostro y analizan un poquito la escena, o sea, ya son fotógrafos, trabajan en cine, un cineasta ya se dan cuenta de que ese rostro bajo ningún aspecto puede estar así iluminado. O sea, eso fue editado. Fíjense la luz que está en el brazo, así debía estar el rostro. Pero el rostro está como, imagínate, o sea, esta muchacha es un ángel. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un ajuste. Porque ese rostro debía estar como el brazo. Es lo lógico, es la misma luz, le está dando la misma luz, con la misma inclinación, etc. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que yo edité ahí, empujé el rostro hacia una zona más elevada. ¿Para qué? Para que no compitiera con el otro. Entonces, lo que estoy haciendo acá es jugar. Ahora, ¿hasta dónde lo puedo llevar? Bueno, ya la zona 8 es como el borde. Porque de ahí en adelante empiezo a perder la textura. Entonces, bueno, no sé, claro, es una muchacha joven, no va a tener arrugas, etc. Entonces, bueno, puede subirle un poquito más y no hay problema. O sea, si fuera una persona de carácter, oye, y que pierda la textura del rostro, sería como extraño, ¿no? O alguien con barba, etc. Entonces, o sea, pues sería medio raro. Entonces, puedo subirlo. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. ¿Ven? Nuevamente la decisión en ese caso es bien importante. Esto se lo coloco para que, esto no lo vamos a hacer, pero bueno, es lo de todos los días. Esta es una fotografía de Richard Avedon, un retrato de Richard Avedon. Y esto para que se den cuenta que las cosas no solamente se analizan en términos macro de una escena, sino a veces se analizan también en términos micro. Realmente lo que están viendo aquí es que después de hacer un retrato, yo puedo estar, los más y los menos que ven ahí son segundos en la ampliadora, que equivale, es una forma de hacer mayor o menor luz, o sea, es una forma de sobreexponer y subexponer ya en la copia. Entonces fíjense que él dice, no, mira, ponle más 20 aquí debajo de los ojos, más 2 segundos en la punta de la nariz, le vamos a poner un menos 2 debajo para que se vea más negro aquí la parte del párpado por debajo, menos 6, menos 2,
¿Ok? O sea, estás analizando ya en términos micro, mira, quítale un poquito de luz aquí, quítale allá. Estás haciendo lo que vimos en esta misma imagen, pero en términos incluso micro. Por supuesto, estamos en el terreno del fotográfico y no de la edición de video. Lo hizo con máscara. No, en la ampliadora lo que uno hace, no, en la ampliadora exacto, lo que uno Reserva. hace es que saca una imagen canónica, no normal, pues empieza a analizar y entonces lo que hace después es que utilizas a veces la mano para apagar las luces y a veces se utilizan pedazos de cartón, papel, máscara, sí. Por lo general, cuando se hace algo de este tamaño es porque estás haciendo una copia muy grande. Exacto. Entonces puedes realmente sacar una copia 8x10, tú no puedes No, medir esto y hacerlo. O sea, haces copias grandes en las que puedes meter la mano, puedes parar, puedes cerrar. O sea, se utiliza mucho las manos. Ok. Estos son los ejercicios. Esta es la tarea. Se las voy a leer para ver que estemos todos claros de lo que hay que hacer. Las cámaras, o sea, utilicen una cámara que tenga, por supuesto, medición puntual, pero también que tenga medición reflejada, porque la cámara es siempre medición reflejada, promedio, es decir, la colocan en modo promedio. El modo promedio de la cámara es algo que no tiene sentido para nada, pero precisamente es para que se den cuenta de eso, porque lo que hace es promediar luces y no termina uno sabiendo, o sea, si toman por ejemplo esta escena con medición o esta, con medición promedio, ¿cómo saben que aquello está en la zona tal, en la tal? Si en la cámara lo que está haciendo es promediando, es como si tratara de poner todo en zona 5, ¿no? No tiene sentido. Entonces, pero para que lo vean en la práctica, van a hacer, tratar de tomar una escena con medición promedio y entonces generarla en todas las zonas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. O sea, ponen la medición promedio, centran los settings de acuerdo al fotómetro, hacen la foto, eso sería zona 5, y después sobresponen, subexponen. Entonces las tienen todas. Promedio dice que nos quedemos en 5, o sea, pues en un nivel medio para todos. Claro, lo que digo es la medición promedio, es que la cámara no la colocan en medición puntual, sino en ponderada o matriz ponderada. Ok. La misma escena, búsquense una escena que tenga buen contraste, o sea, no hagan una escena en su cuarto, con la luz apagada, no, o sea, busquen una cosa, digamos, de luz que tengan luces, que tengan... O sea, la misma escena, háganlo ahora con medición puntual. ¿Okay? Y entonces, en el mismo punto, busquen un punto, ahí la colocan y van a hacer, entonces, tomas en ese punto, en toda la zona. Eso es equivalente a este ejercicio. ¿Okay? Medición puntual en un lugar y ese lugar va a estar en todas las zonas. Eso es para que reproduzcan algo como esto. Tercer ejercicio. Van a hacer una toma priorizando las luces y otra priorizando las sombras. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso es lo que vimos antes con Dark Tone y... Aquí, ¿no? Una priorizando las sombras, una priorizando las luces. Otra, ahí sí pueden cambiar de escena y entonces buscan una escena y traten de identificar el punto de interés. Bueno, me interesa, por favor lo tienen anotado para cuando veamos el ejercicio. Me interesa esta zona. Bien, entonces van a medir puntualmente ahí y la van a colocar en zona 5, en zona 4 y en zona 6. Supongo que deben entender ya cómo hacerlo, ¿no? Buscan el punto de interés, balancean el fotómetro y entonces hacen la toma y ahí ya está en zona 5. Sobresponen uno, está en 6, subexponen uno, está en 4. Facilito el ejercicio. Luego van a hacer retratos con luz de ventana lateral, colocando, entonces vuélvete a colocar para acá. Entonces bien, esa luz es el retrato con luz de ventana. Como las dos. Entonces la zona, dice, colocando el lado en sombra en zona 2, 3, 4 y 5. Realmente se resuelve el ejercicio haciendo primero el de 5, ¿no? Es decir, miren de este lado, balancean el setting, hacen la foto y ya este lado está en zona 5, ¿verdad? Y después van sobreponiendo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. ¿Se entendió? Luego, retratos a contraluz con el rostro en zona 2, 3, 4. Eso es básicamente, tienen un contraluz
Entonces, si el rostro está en zona 2, ¿qué van a tener? Solo silueta. Si el rostro está en zona 5, van a ver el rostro. ¿Ok? Pero el contraluz va a ser fuerte. Ok, el último lo pueden obviar si el ejercicio número 3, el de la toma precisando las luces y la sombra, lo hacen con una escena de alto contraste, ya están haciendo el último. Porque dice seleccionar esa de alto contraste y efectuar una toma exponiendo para las luces y otra exponiendo para la sombra. Entonces, lo que les recomiendo es que el ejercicio número 3 lo hagan ya con una escena de alto contraste y ya tienen el último hecho. Lo que van a obviar la parte final. No revelen digitalmente, no editen, no hagan nada. O sea, traen las imágenes Original. y nos vamos entonces a tener un programa de edición que ustedes no van a usar seguro, Lightroom, pero básicamente, a menos que se dediquen también a la fotografía, pero es para que podamos entonces llevar esto al histograma. ¿Okay? Con eso, espero que terminemos de entender este punto en estática y nos podamos entonces mover a video. Entonces, al movernos a video vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, tomamos la escena, ahí vamos a hacer medición puntual con fotómetro de mano, zona 5, zona 4, zona 3, zona 2. En cuadros, en secuencias dentro de la misma tira, ¿no? ¿Ok? Incluso moviéndola, ¿no? Clan, 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 clan. Y después, pero exactamente los mismos ejercicios. Y después, en la edición, bueno, hasta ahí no va a llegar yo, ustedes me van a enseñar cómo van a hacer la edición para mover las luces o para mover la sombra. Eso es lo que me refería, cómo hacer esa... Bueno, podemos abrirlo. edición. Sí, bueno, ojalá no dé tiempo, espero que sí. Entraremos en Final Cut para poderlo hacer. ¿Okay? Yo ahí, claro, obviamente, o en Premiere. ¿Cuándo sería esta entrega? Bueno, tienen bastantes días por delante. Yo espero que nos podamos ver la próxima semana. Yo voy a hablar en la escuela para que nos podamos ver jueves y viernes en algún momento. O sea, al menos una hora podamos ver esto, ver los histogramas. Básicamente el histograma, para que tengan una idea, los vemos yo primero se los quiero mostrar en Lightroom. Bueno, es el software de edición. ¿Qué? Aunque estaba queriendo bajar. Sí, es muy interesante, muy potente. Entonces acá, realmente, bueno, fíjate, incluso estamos aquí en unas escenas de alto contraste. ¿Vieron el histograma de esa imagen? Sí. Aquí están los blacks, ven blacks, y aquí están los whites. Esta es de menor contraste. ¿Qué tienen en la mano? Aquí conocen al personaje. No les da clase a Elena. Ah, Elena todavía no les da. Elena Carbón. Sí, Elena. Entonces aquí está los tonos medios, los shadows, los blacks. Entonces el punto es que básicamente lo que vamos a estar viendo es cómo, fíjense, si yo hago esta escena tomada de esta forma, vamos a buscar una que no esté tan dramático como aquí. Ok. Fíjense, esto es una iluminación Rembrandt. Fíjense esta zona acá, ¿no? Si yo quiero rescatar un poco esto, ¿ok? Esto es película escaneada a propósito, ¿no? Entonces, si yo tomo aquí esto, estoy en los blacks. ¿Okay? De hecho, fíjense que hay zonas que están fuera de rango, ¿no? Estoy en los blacks. Fíjense si yo muevo el control de blacks. Miren el ojo que está en sombra. ¿Lo ven? ¿Lo ven aparecer? Ok, eso es lo que me refiero con jugar. Y fíjense el histograma. El histograma casi no es modificado en el lado derecho, pero sí es modificado en el izquierdo. Y si yo muevo los whites, fíjense el lado derecho del histograma. ¿Lo ven? Ok, eso es lo que vamos a ver acá y que instintivamente tienen que entender. O sea, yo hago la toma para un lado y después revelo por el otro lado, porque tengo que meterlo dentro de un rango. ¿Ven? Bueno, aquí es más dramático todavía, pero claro, este era un... fíjense que esto es interesante aquí, que se dan cuenta, yo tengo unos blacks muy profundos, ¿no ven? Tengo unos whites también fuera de rango. Son celuloides, ¿no? De película.
Esto es sí, una película pancromática, es una película, digamos, interesante. Entonces, y ahora, esto me lo está señalando, aquí me lo está señalando, pero si yo quiero saber, ¿qué es esto? ¿Qué creen que es eso? Estos tonos están, pareciera que es el fondo, ¿verdad? De hecho, uno de los fondos más parejos, digamos, sí. La chica es chef. ¿Qué fue de la vida de Y no, ahí, Rosa. Sí. Anabela. Y acá, ahí la conocen también, ¿no? Aquí, fíjense esta zona. ¿Okay? Fíjense esta zona. Está llevada justo al punto, bueno, solamente un pedacito ahí en el dedo, ¿no? ¿Lo ven? Obviamente estas imágenes se hicieron pensando en los highlights, y después se reveló con los shadows. Bueno, y así, eso es un poco por encima lo que vamos a estar viendo pero básicamente para después entender, independientemente que después no usen el programa, pero para que empiecen a ver cómo realmente yo hago ese control por sensibilidad para después poderlo aplicar a la imagen. ¿Ya las revelaste? Sí, estas están listas ya. No, de hecho se revelaron aquí para un multimedia, pero las imágenes que se expusieron fueron hechas en ampliadora. Ay, no. Ah, pero ya las revelaste el negativo. Claro. No revelaste aquí en el... No, sí, aquí lo hice, pero lo hice para un multimedia, o sea, para poderlas correr en un multimedia. Okay. Sí. ¿Puedes mostrar el antes? Claro. Bueno, la verdad es que no sé si aquí estuvieron ya exportadas. Yo creo que aquí partió desde... Sí, no. No, sí, pero es que creo que no fue en sino que ya la exportación... Vamos a ver un momentico. Es que fíjate, está import y después está synchronize. O sea, tendría que buscar la imagen inicial que edité. Vamos a ver si fue esta. Aquí. Esta fue la imagen inicial que edité, mira. ¿La ven? Mira. O sea, no sé si entendían el problema. El problema es que edité una y como todas eran iguales, le dije, utiliza estos settings a las demás. Entonces, aquí está, fíjate, hubo un clipping. No, aquí está. Vamos a buscar. Acá. Aquí está el highlight. Luego bajé los shadows. Después hice un clipping del white. Es decir, me moví las luces hacia la derecha. Después el clipping del black. Es decir, lo que estoy haciendo es esto. Entonces, separándolo, ¿no? Un poquito más. Bueno, después quité unos sucios. Quité sucio. Un brush stroke en algún lugar, entonces a ver qué era. Después reencuadré. ¿Vieron, no? Reencuadré. Hay una corrección de ojo. Corrección de saturación. O sea, como ven en la edición fue... Ya ni me acuerdo todas estas cosas que haya hecho, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que estaba haciendo era, como vieron, lo primero que hice fue colocar la imagen bien en los shadows y después empezar a separarla para tener contraste. Bueno, esto es un procedimiento básicamente fotográfico. Aquí lo que me agradaba muchísimo era esto. ¿Ven? Quedaba, y la mano no me importó. Al final no me... Cosas, por ejemplo, como estas pueden ser criticables, ¿no? Pero... ¿Miren la textura? No, le encantó. Yo creo que a todos les gustó finalmente el resultado. Esto fue una exposición del año pasado. Bueno, estamos listos. Nos vemos entonces. Por favor, les voy a poner de una vez la presentación en el Dropbox.